Ahora va a tratar sobre continuidad y ¿qué vamos a continuidad? ¿Qué vamos a entender sobre continuidad? Esto era cuando ustedes estaban haciendo ahí en la práctica de límites. Entonces se recuerdan que tenían que factorizar, ¿verdad? Entonces esa es la idea de factorizar. Entonces vean que aquí en esta gráfica tiende a este valor punteado, pero la gráfica no es continua, la primera, ¿no? Entonces, que la podemos evitar si nosotros factorizamos. Era este punto el que encontrábamos, ¿no? Eso es lo que hacíamos al factorizar. Si teníamos una función así, y entonces estaba discontinua, y entonces al factorizar nos quedaba de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que una función sea continua? Y entonces tenemos la definición y decimos, bueno, una función es continua si se cumple lo siguiente. ¿Qué se debe cumplir? Bueno, lo primero, que al evaluar la función esté definida o exista, ¿no? Segundo, que el límite, cuando esa función tiende a ese punto, también exista. Y como tercer paso, que el límite, cuando esa función tiende a ese punto, debe ser igual a la función evaluada en él, ¿no? Entonces, estas tres nociones son las ideas de continuidad. Si nosotros se cumple, o si para nosotros se cumple eso, entonces la función que tenemos es continua. Y vamos con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Veamos la función. ¿No copiaron ahí? Entonces, veamos la función esta, f de x igual a x cuadrado en x igual a 2, vamos a hacer. Y entonces probemos las tres condiciones. La primera, que decía que si nosotros evaluamos la función aquí, debería estar definida, ¿no? La segunda, el límite en ese punto debería existir. Y la siguiente es esta de acá, ¿verdad? Entonces, observen lo que tenemos. Uno, evaluemos la función f de x en 2. ¿Cuánto nos va a dar? 2 al cuadrado. Y esto es 4. La siguiente es verificar si el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe, ¿no? Y esto es límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, y esto es 2 al cuadrado y nos da 4. Y en el tercer paso, que decía que ambos deberían de ser iguales, ¿verdad? Ahí. Entonces, en ambos nos dio 4 y decimos que, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado es igual a f evaluado en 2, y esto nos da 4, ¿verdad? Entonces cumple, por lo tanto, esta función es continua. Así. Entonces, cuando yo les pida que verificar si esa función es continua, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Verificar 1,
2 y 3, ¿verdad? ¿Hasta ahí está claro? Vamos. Verificar si f de x igual a x cuadrado menos 4, x menos 2 es continua en x igual 2, ¿verdad? Primer paso, segundo paso y tercer paso. Entonces no cumple que f de 2 está definido. Entonces no es continuo, ¿verdad? Por lo tanto, no es continuo, ya que no cumple condición 1. Y entonces, esa es la idea de continuidad, ¿no? Que si dicen, bueno, si no cumple para la primera, ustedes ya no estén pensando en hacer ninguna de las demás, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, ¿qué decía la definición? Que se deben cumplir las tres, ¿verdad? Entonces, una de ellas, ya no sigan trabajando. Dejan hasta ahí el ejercicio y dicen, no se cumple. Entonces recuerden que podría salirles la siguiente función. X, negativo x cuadrado más 4, si x es menor o igual que 3. Y 4x menos 8, si x es mayor o igual que 3. Y entonces verificar si es continua en ese punto. Entonces, ¿cómo podemos tener esta idea? Si recuerdan que esas funciones, creo que les llamaban seccionadas. Entonces aquí teníamos el punto 3 y aquí empezaba una función. Vamos a barrerlo aquí con esto. A este lado era una función y al otro lado era otra función, ¿verdad? Entonces tenían comportamientos diferentes. Entonces nos preguntan si cuando salta de esta, la parábola que está aquí, a la recta, es continua. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde nos dicen lo del punto? En el punto x igual 3, ¿verdad? Entonces, hagamos la primera parte. Tenemos f de, si f de 3 existe, ¿verdad? Entonces, f de 3, ¿a qué es igual? Ajá. ¿Cuál de las dos tomamos? ¿La primera o la segunda? ¿Por qué la segunda? Es mayor, ¿verdad? Ajá, quedémonos con el mayor. Si x es menor o igual. Ajá. Vale, ahí, muy bien la observación del compañero. Recuerden, ahorita no estamos, porque lo de mayor y menor no, porque lo que me va a decidir si yo tomo la función es esta. Vean que ahí lo incluye, el igual lo incluye. Entonces, obligatoriamente, si me dice x igual 3, yo tengo que tomar la que lo incluyó, ¿no? En la siguiente, como es mayor, esta no lo incluyo, ¿verdad? Entonces, siempre cuando tenga ejercicios de este tipo, fíjense en la desigualdad estricta de esto. Entonces, esta sí lo incluye, esta no lo incluye. Podría ser caso que es mayor o igual, entonces ahí ya cambiaríamos la idea del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo incluye? Vamos a tomar esta de aquí. Vamos a ponerlo de este color y decimos que negativo 3 al cuadrado más 4, esto es igual a negativo 9 más 4 y es 5, ¿verdad? Negativo 5. Vaya, ahora probemos la segunda. Entonces aquí vamos a ver si el límite cuando x tiende a 3 de la función es igual a qué. O sea, aquí viene la otra
La otra, como particularidad del ejercicio, ¿no? Que nos dice, bueno, vamos a ver a qué tiende, ¿no? Vamos a ver a qué tiende. Entonces observen que aquí es exactamente 3. Aquí es me acerco a 3, ¿por qué? Por dos lados. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Probar si es igual en esta función y en esta función. Entonces, si yo no les digo, prueben el límite por izquierda o por la derecha, y tienen funciones así, deben de hacerlo por ambas funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tener que vamos a calcular el límite de f de x para estas, ¿no? Entonces, lo voy a dejar aquí como una implicación. Entonces, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 3 de negativo x más 4. Y tengo que calcular el límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 8. Entonces esos son los dos límites que debo calcular. Entonces crucemos los dedos para ver si nos dan igual. Si no nos dan igual, pues ya no tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces evaluemos el primero. En 3 este se convierte en negativo de 3 al cuadrado más 4, y aquí nos dio negativo 5. Ya tenemos que se parecen, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debería darnos el siguiente para que fuera continua? Negativo 5, ¿verdad? Entonces, y nos va a dar ese resultado. Observamos que 4 por 3 menos 8. Entonces, este 12 menos 8 es igual a 4. ¿Seguimos la operación o no la seguimos? No, ¿verdad? Ya nos dio. Entonces nos dio diferente. Por lo tanto, vamos a borrar aquí. Por lo tanto, la función no es continua. No cumple 2. Y entonces ahí tenemos la idea de continuidad. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Entonces, hasta ahí cómo estamos con continuidad. Si está sencillo o está difícil. Si tienen preguntas, díganme. Vamos a ver. Eso no. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir el orden de este libro, ¿no? Vale. Recordando un poco, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que teníamos, vamos a ver, introducción a la derivada, ¿verdad? Ya es tema de mate 2, ¿va? Sí, ya al fin empezamos mate 2. Entonces, y aquí nosotros ya sabemos ideas de límite menos. Bueno, entonces a esta parte, a la parte 4,
le llaman derivada, ¿no? Así. Esa es la derivada y la representamos por f', ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacerlo directamente como esto. Si uno dice, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Evaluar la función en x más h. Segundo, restarle la función original. Tercero, dividirla entre h. Y cuarto, encontrar el límite cuando h tiende a 0. Entonces, si ustedes hacen directamente el número 4, no hay problema, porque ya están aplicando la derivada por definición. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la derivada? Bueno, ahorita, como es nuestro primer acercamiento, lo que hace es encontramos la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cuál sería? Sería la inclinación de esta recta morada, ¿verdad? Eso es lo que estamos encontrando. ¿Qué tanto se inclina la recta morada con respecto a la función? Entonces, si ven, es algo que hemos estado haciendo usualmente, ¿no? Entonces, hagamos el primer ejercicio. Dado f de x igual a x cuadrado, encontrar la derivada por definición. Así. Entonces, de la función f de x más h menos f de x, ¿verdad? Y este sobre h. Entonces, vamos a sustituir la ecuación, ¿verdad? Entonces, esto es tener la derivada sustituyendo f de x más h es x cuadrado, así, ¿verdad? Sobre x cuadrado entre h. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Teníamos eso? Sí. ¿O no? Casi, casi. Va. Entonces, ahí me faltó el límite aquí. Entonces observen que ahora expandimos esta parte, ¿verdad? Esta parte. ¿Cómo se expande esa parte? El cuadrado de la primera cantidad más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos la función original, ¿verdad? Vamos a cambiarle de color aquí para que quiere ser x cuadrado, para que vean ahí que eso no me lo revuelvan, todo sobre h. Entonces observen lo siguiente: tengo el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? Noten que esto es igual a eso, ¿verdad? Pero tiene signos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Los eliminamos, ¿no? Entonces, al eliminarlo solo nos queda 2xh más h cuadrado sobre h, y esto hace lo siguiente, ¿no? Ven que ambos tienen factor común h, ¿verdad? Entonces aplicamos factor común a esto. Entonces, luego del factor común nos queda h 2x más h sobre h. Ahora sí podemos simplificar estas h's y nos quedó solo el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Ahora evaluamos el límite y nos queda 2x, ¿verdad? Y esa es la derivada de... Igualito lo que tiene. Casi, casi.
Entonces, si ven, Me perdí. ¿a dónde? La primera H. Vaya. Aquí. No, en la primera. Aquí. Arriba, vaya. Vaya, voy. Espérame que voy a terminar con la columna. Estar así. ¿Entendiste todo? Vaya, la idea es. Menos mal que traje esto. El inalámbrico. Aquí va. Vaya. La idea es, observen, esta parte de aquí. ¿Esto quién es? La definición de derivada, ¿verdad? Entonces esto es definición de derivada. Entonces yo tengo que completar esa expresión, ¿no? ¿Qué me dice la expresión? Primero, evaluar f de x más h. Vamos a hacerlo por los 4 pasos para que... ya que no querían, pero bueno. Entonces, paso número 1. F de x más h. Vamos a dar aquí con f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Esta es mi función original. Entonces, ¿qué me quiere decir la función? Bueno, el paso 1 dice, donde veas la variable, meterle x más h, ¿verdad? Sí. Hasta ahí estamos bien. Y entonces, ¿qué hago yo? Si mi variable es f de x cuadrado, entonces observen que yo voy a tener algo al cuadrado, pero ¿qué es lo que yo necesito meter ahí? X más h. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O hay alguna duda? Solo es evaluar. No, de la fórmula. Entonces luego, en el paso 2, es la resta, ¿no? F de x más h menos f de x. Y entonces, ¿quién era f de x más h? Era esto, ¿verdad? Pero lo vamos a expandir. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Entonces, dice, bueno, a la función esta que encontraste, restarle la original. Y me queda que x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos la función original, ¿verdad? Y ahí que nos queda, solo nos queda 2xh más h cuadrado. ¿Por qué? Porque se van estos. Vamos con el tercer paso. Dividirlo entre h, ¿no? Ven que aquí solo vamos arrastrando la idea usual de lo que tenemos, ¿no? Entonces vean que a esto que está aquí lo vamos a dividir entre h. Y de ahí que hay un factor común acá. Sacamos ese factor común y decimos que h, x más h sobre h. Se simplifica y solo me queda, perdón, aquí es 2x, ¿verdad? Solo me queda 2x más h. Y de cuarto paso, pues aplicamos el límite cuando h tiende a 0 de toda la expresión, ¿verdad? Y entonces, cuidado, me van a caer las letras. Entonces, ¿qué me queda? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x más h. Y al evaluar el límite, ¿quién se hace 0 en eso? H, ¿verdad? Porque es sobre h que hacemos. Y nos queda 2x. Ahora sí. ¿O hay alguna duda? Digan. Ajá, sí, no. Voy a explicar. ¿Qué un chicle? No, bueno, gracias. Entonces, ya tiene 10 en el examen. No, entonces, ¿hasta ahí está claro o alguien tiene alguna duda? Hacemos esta multiplicación. Y aquí expandimos, ¿verdad? A más b al cuadrado es igual el cuadrado de la primera cantidad más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, aquí nos va a quedar x cuadrado más 2xh más h al cuadrado.
Entonces hagamos la resta. Esto nos queda 2x más 2h más x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos lo siguiente. La función original 2x, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? X cuadrado. Recuerden que como tiene el signo menos afuera del paréntesis, cambian, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer aquí, así. Y esto empezamos a simplificar. Bueno, este 2x se va con este x cuadrado se va con este. Siempre que ustedes tengan esta expresión como una forma de verificar que están haciéndolo bien, siempre se van a eliminar las partes de la función original con la que ya tienen evaluada, ¿no? Siempre, siempre, ley de la vida. Entonces nos va a quedar algo como 2h más 2xh más h cuadrado. Entonces, en el tercer paso, dividimos toda la expresión entre h. Y entonces nos queda 2h. Permítanme que 2h. El giroscopio. 2h más 2xh más h cuadrado todo sobre h. Vean que otra de las ideas, siempre, luego del segundo paso, van a tener factor común h. Eso siempre les va a salir, factor común h. Entonces, si no encuentran ese factor común h, en algo se han equivocado también. Entonces, esas son las dos maneras de revisar que el proceso está bien. Una, que la función original se elimina con algunos factores aquí, y la otra es que siempre les va a quedar un factor común en términos de h. Ahí lo puse en más, ya ando miope. Entonces sacamos el factor común h y nos queda 2 más 2x más h. Simplificamos, ¿verdad? Ahora paso 4, el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2 más 2x más h, y esto va a ser igual a, evaluamos el límite y nos queda 2 más 2x. Ahí. Entonces, ¿está claro hasta ahí o tienen alguna duda? Va, el siguiente es f de x igual a raíz de x. Encontrar f', ¿verdad? Por definición. F de x más h entre h, y entonces observen que nos queda una expresión como esta, y vuelvo a caer, ¿verdad? Vos me decías que tenías un factor común que lo podías eliminar y ahora ya no te sale eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Ley de la vida. Si yo tengo, vamos a anotarlo por aquí, si tengo raíces, racionalizo. ¿Y qué es racionalizar? Multiplicar la cantidad misma, pero con signo diferente. Entonces lo hago tanto en el numerador como en el denominador. Vean cuál es la diferencia. Esto tiene menos, aquí va a ser más. Si yo tuviese más aquí, aquí va a ser menos. Ese es el cambio. Entonces, ¿por qué divido o por qué lo hago en numerador y denominador? Porque esto es 1, ¿verdad? Es un 1. Entonces, si yo simplifico esto con esto, me queda 1. Entonces, algo por 1 es la misma función. Entonces, no afecto nada. Entonces, noten que ahora empiezo a trabajar en esta función. Yo tomo y hago lo siguiente. Multiplico esto por esta parte y multiplico esto por esta parte de acá. Entonces me queda algo
de la siguiente manera. Tengo raíz de x más h por raíz de x más h es raíz de x más h al cuadrado, ¿no? Entonces me queda algo así. Pero recuerden, si ustedes se acuerdan de diferencia de cuadrado, teníamos a más b por a menos b. Esto me daba a cuadrado menos b al cuadrado, ¿verdad? Entonces hagámoslo directamente. Vean que es esta expresión. Entonces nos queda algo aquí como raíz de x al cuadrado, todo sobre h multiplicado por raíz de x más h más raíz de x. Y entonces observen que aquí ya puedo simplificar, ¿no? Tengo esto, lo elimino con la raíz, y esto lo elimino con esta raíz y me queda x más h menos x todo sobre h raíz de x más h más raíz de x. Hasta aquí me siguen o se han perdido en algún cálculo. Ajá. Hacemos lo siguiente, simplificamos y ahora sí nos quedó algo h, y aquí h, ¿cómo está? Uy, h y aquí h. Simplifico y me queda lo siguiente. Me queda uno sobre raíz cuadrada de x más h más raíz de x, ¿verdad? Ahora en el cuarto paso, perdón, yo aplico el límite cuando h tiende a 0 de esta función que me quedó. Y entonces, ¿cuánto me queda? Al evaluar solo me queda 1 sobre raíz de x más 0 más raíz de x, y esto es 1 sobre raíz de x más raíz de x, y esto se convierte en un medio de raíz de x. Y ahí tengo mi derivada, ¿verdad? En este estilo. Entonces, hasta ahí hemos hecho técnicas de derivación utilizando la definición, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda?